Hola, mi nombre es Daniela Valdés y en el día de hoy hablaré acerca de la manipulación genética, los organismos genéticamente modificados, las implicaciones éticas, la biotecnología y mucho más. Empecemos. Para iniciar, la manipulación genética se puede entender como el conjunto de técnicas que se utilizan para modificar el genoma de un organismo. Esta misma se efectúa a través de la formación de nuevas combinaciones de genes. ¿Cómo se efectúa esto? Se aísla un fragmento de ADN y este se reintroduce en el mismo organismo con nuevas características o se introduce en otro organismo. Cuando los genes nuevos pasan a reintroducirse en el organismo, este organismo, ya sea una planta o un animal o un alimento, pasa a llamarse organismo genéticamente modificado, mejor conocido como transgénicos. Y acá es donde viene nuestra primera implicación de la manipulación genética. Y es, muchas personas suelen preguntarse si consumir este tipo de alimentos genéticamente modificados es perjudicial para la salud. Es cierto que la modificación genética puede dar lugar a sustancias tóxicas que pueden introducirse al organismo que esté consumiendo. Hay muchas personas que piensan y prefieren optar por no consumir estos alimentos debido a que piensan que seguramente las enfermedades o los patógenos que tenía el organismo anterior pueden pasarse al organismo que los está consumiendo. Pero se ha demostrado científicamente que estas implicaciones pueden ser controladas fácilmente. Además, algo que hay que tener en cuenta es que estos productos no logran comercializarse sin antes pasar por un proceso, por un estudio, por un control que determine si estos alimentos son tóxicos o no. Ahora dejemos de hablar un poco de los alimentos. ¿Qué sucede con las plantas? ¿Es posible que la introducción de plantas genéticamente modificadas genere algún cambio dañino para el entorno? Bueno, pues para empezar, las plantas generalmente son modificadas para que se hagan más resistentes a los insecticidas y demás químicos que se puedan aplicar a los cultivos. Pero entonces, si las plantas se hacen más resistentes a los insecticidas y estos insecticidas se incorporan en los cultivos, muchos insectos también sufren este tipo de decisiones que se toman en cuanto a los cuidados de los cultivos. Los insectos crean nuevas resistencias y esto a su vez repercute en otros animales. Ahora, también surge otro problema y es cuando en un mismo cultivo se cultivan dos especies diferentes, por así decirlo. Es decir, por ejemplo, un cultivo en donde se cultive maíz transgénico y también maíz normal. Se puede caer en una contaminación cruzada y pues esto en parte también afecta a los agricultores. ¿De qué manera podría afectarlos? Ejemplo, tenemos un cultivo de maíz transgénico y otro maíz que es normal, es ecológico. Entonces, si ese maíz ecológico se llegase a combinar con el maíz transgénico, ya no podría ser vendido en el mercado como un maíz ecológico y perdería su capacidad de distribución y, por supuesto, parte de su valor comercial. Pero entonces, ¿qué ventajas tienen estos organismos como tal? Bueno, pues estos organismos son mucho más sencillos de cultivar, su distribución es más sencilla y su calidad podría llegar a ser mucho mejor. Bien, y como se está hablando de manipulación genética, es necesario hablar de la procreación artificial, ya que es un tema que también se ha debatido mucho en dilemas éticos y morales. La procreación artificial o reproducción asistida consiste en prácticamente crear a un ser humano de manera artificial. Es decir, dar vida a un ser humano sin que haya un acto sexual de por medio. Para esto se estudia primero el ciclo ovárico de la mujer, luego se hace una estimulación ovárica y después se introduce el semen en el cérvix de la mujer a través de una cánula. Pueden llegar a surgir algunos problemas en la mujer, como el síndrome de hiperestimulación ovárica. Aunque esto no es tan frecuente, pero en el caso de que llegue a pasar, debe tratarse lo más pronto posible.
Durante las primeras semanas, la probabilidad de aborto es mucho más alta y puede llegar a producirse un embarazo múltiple. La verdad es que este proceso se da en países que son mucho más desarrollados y es más común en países como España. La manipulación genética también tiene otras aplicaciones. Esta permite identificar sospechosos en una investigación forense o incluso rastrear la paternidad. También tenemos la cartografía genética, que permite delimitar regiones del genoma humano para detectar genes con posibles características no deseadas. Y esto nos lleva al otro punto, que es el diagnóstico genético, el cual brinda la posibilidad de identificar los defectos genéticos y demás patologías que pueda tener el genoma. Y teniendo en cuenta esta información, es posible decir que la manipulación genética es una técnica realmente plausible, pero como todo en la sociedad, también presenta dilemas éticos. Ya no solo se ha llegado al extremo de poder clonar seres humanos, sino que también se ha llegado al extremo de poder crear seres humanos con características mejores que el resto. Y acá es donde se muestra el deseo implacable del hombre por querer perfeccionar su especie hasta tal punto de no querer optar por asumir las características biológicas que originalmente tenía. También surgen otros dilemas éticos e implicaciones en los animales, debido a que muchas personas afirman que a través de estas técnicas se pierde la biodiversidad. Y por último, hablando en términos ya mucho más microscópicos, en los microorganismos se podrían llegar a crear patógenos, gérmenes que den origen a nuevas enfermedades. Entendiendo el tema de la manipulación genética, ya es posible comprender mejor el tema de la biotecnología. La biotecnología se puede definir el uso de organismos vivos con aplicaciones tecnológicas para adquirir un fin o un beneficio humano. La biotecnología tiene infinidad de aplicaciones, entre las cuales se puede destacar la producción de fármacos, y aquí podríamos mencionar la creación de la penicilina, la fermentación industrial, producción de queso, vino, pan, cerveza y entre otros alimentos, la clonación, análisis del ADN, y entre la lucha con las enfermedades podemos encontrar la terapia génica, producción de vacunas y eventualmente el mejoramiento genético. La biotecnología además está clasificada por colores, dentro de los cuales encontramos rojo, azul y amarillo. La roja está relacionada con la medicina e incluye la producción de fármacos. La amarilla se centra en la creación de alimentos y en esta aplicación de la biotecnología podemos destacar una mejor calidad en los productos alimenticios, de manera que se obtengan productos más ricos en nutrición. La azul está más vinculada hacia la explotación de recursos marinos para así llegar a obtener fines industriales. Aunque yo solamente mencioné 3, hay muchos más tipos de biotecnología. Hay gris, hay blanca, hay verde, hay muchos más tipos, pero yo solamente escogí hablar de estos 3. Y bueno, en conclusión, se puede decir que todos los avances de la ciencia, como lo son la biotecnología, la manipulación genética y demás, han avanzado y han proporcionado un mayor desarrollo al mundo en el que nos encontramos hoy. De manera personal, pienso y apoyo mucho la ciencia porque considero que es necesario que el ser humano desarrolle técnicas para su supervivencia, y qué mejor manera que hacerlo acompañado de los conocimientos más la tecnología. Pero además, pienso que hay que tener algunos límites para no arruinar nuestra esencia como especie humana. Se deben tener en cuenta las implicaciones éticas y morales para así obtener un equilibrio en un desarrollo social y científico. Muchas gracias, espero que les haya gustado mucho.